Vean el versículo 8. La semana pasada miramos cómo Pablo les escribe a este grupo de hebreos que son cristianos ahora. Han recibido a Cristo Jesús como el Mesías, como el Salvador de sus vidas. Sin embargo, ellos están contemplando volver otra vez a las mismas cosas de antes, pensando que Jesucristo es algo menor. Cristo Jesús es el mismo Dios en la carne. Él dio su vida por ellos en la cruz. Ahora ellos lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Y ahora sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Sin embargo, ellos están pensando en volver otra vez a las mismas tradiciones, a las mismas cosas de donde Dios los había sacado. Aquellas cosas eran solamente la sombra o el tipo, el prototipo de quien hablaba, y que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Un animal no les iba a salvar, pero simbolizaba aquel Cordero que vendría. El Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, mismo Dios en la carne. Y el versículo 8 continúa Pablo diciéndoles ahora de la superioridad que tiene el Señor Jesucristo no solamente sobre los ángeles, sobre Moisés, sino también sobre Josué. Vean el versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Josué, por 40 años estuvieron dando vuelta en el desierto con Moisés. Han pasado 40 años y por su incredulidad de aquella generación que no le creyó a Dios, por su incredulidad y su desobediencia, sus cuerpos, sus cadáveres cayeron en el desierto. Sus descendientes entraron en aquella tierra que Dios les dijo que les daría, hoy en día la nación de Israel. Ahora, no fue Moisés quien los llevó a la tierra prometida, porque Moisés representa la ley. Y la ley nunca va a dar reposo a ningún alma. Josué, que representa a Cristo Jesús, su nombre es Yeshua, que quiere decir Dios salva. Fue Dios quien a través de Moisés introdujo a estos israelitas en la tierra prometida. En esa tierra que fluía leche y miel. Esa generación que no le creyó a Dios, quizá se preguntaban, ¿por qué no pudimos entrar? Fue su desobediencia. No creyeron lo que Dios les había dicho. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos da fe, porque es Dios hablándonos a través de ella. Dios nos habla a través de ella. Esa tierra en la que ellos entraron
Es la tierra de Canaán, la terrenal, Canaán terrenal. Israel hoy en día. Y esa tierra de Israel es solamente el prototipo de la Canaán celestial, la nueva Jerusalén, dice la palabra del Señor, donde dice que las calles son de oro, donde del trono de Dios viene este río que fluye a través de esta nueva Jerusalén de la eternamente. Fue Josué el que llevó a la tierra prometida. Vean de nuevo el versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces no se trata de una tierra. ¿Recuerdan cuando el Señor creó el cielo y la tierra y todo en 6 días y el séptimo descansó? Dice la palabra. ¿Dios necesita descansar? No, Dios quería mostrarles que hay un descanso para todos aquellos que observan a Dios y que se acercan a Él. Así que cuando ellos entraron en la tierra prometida, aún en sus corazones decía, falta algo aquí. Y ese faltar de algo no era algo, era alguien. Cristo Jesús. A quien ahora ellos habían recibido como el Mesías, como Dios mismo. Y escuchen eso y pongan atención. El vivir en la tierra santa, en Israel, no es encontrar el reposo de Dios. Hoy en día hay personas que dicen, ¿cómo es Israel? Vamos a ir a Israel. Y es un lugar bello, pero quiero decirles esto, es un lugar igual de pagano que en cualquier otro lugar. La mayoría de los judíos allá en Israel no conocen ni quieren conocer al Mesías, al mismo Cristo Jesús que dio su vida por ellos en la cruz de Calvario. Un día le van a conocer. Por eso cuando dice la palabra de Dios que oremos por la paz de Israel, no debemos orar y decir, Señor, no les quite las tribulaciones que tienen a través de los palestinos, para que a través de ellos puedan ellos conocer a Cristo Jesús. Y abran su corazón y se arrepientan de sus pecados y puedan ver que la única paz a la que se refiere es cuando alguien abre su corazón a Cristo Jesús. Y entonces hay paz con Dios y hay paz incluso con aquellas personas que ellos odian o los odian a ellos. Así que el reposo al que se refiere el versículo 8 es alguien. Vean el versículo, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya están en la tierra prometida. Tomen en cuenta que los hebreos que estaban ahí en Israel, les faltaba algo en su corazón. Si has preguntado a lo mejor en tu vida, algo me falta. Estoy trabajando y haciendo esto y cumplo esto otro, pero siento que algo me falta en mi corazón, algo me falta en mi vida. Quiero decirte qué es lo que te falta. Lo que te falta es a Cristo Jesús en tu corazón. Y si te arrepientes de tus pecados, tienes vida eterna al recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ese reposo, dice, era Dios mismo. El verdadero reposo de Dios se refiere no a la tierra de Israel literalmente, no al Sabbat o al sábado que guardan los judíos. Para ellos los judíos, les decía ahorita, los días comienzan el viernes en la tarde, para el Sabbat, comienzan a preparar todo. Hasta hoy en día los judíos no comen cordero porque no tienen templo. Comen pollo, básicamente es lo que cocinan. Hasta que el templo sea construido. Y creo que eso vamos a ver en los siguientes años en Israel. Cuando se concrete esta paz entre palestinos y judíos. Y una de las características que va a haber, en los últimos tiempos es lo siguiente.
que así como a Israel le fue quitada la autoridad cuando el Mesías iba a venir, dice Génesis, cuando venga Siloé, cuando venga el ungido, quiere decir. Se le será quitada la autoridad a Israel, y entonces Siloé vendrá. Ellos se debieron haber dado cuenta cuando Roma le dijo, no más autoridad para ustedes. La autoridad la tenemos nosotros, el imperio romano, a través de César Nerón. A través de César ahí iban a tener la autoridad. Ellos se debieron haber dado cuenta, nos quitaron la autoridad. Siloé tiene que estar aquí, el ungido de Dios tiene que estar aquí. Era Dios mismo. Así en los últimos tiempos, la autoridad va a ser quitada de ellos. Y entonces vendrá a través de este ser llamado, este político mundial, que es conocido como el anticristo. Pero noten algo ahí en el versículo, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Israel no va a reposar hasta que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Me tocó en cierta ocasión estar en una iglesia donde estaban judíos y donde había también palestinos. Entre ellos no se pueden ver, Si no conocen a Dios no se pueden ver. Pero en esa iglesia estaban ahí adorando a Jesús como Señor y Salvador, con sus manos levantadas, tanto judíos como palestinos. Dios los había transformado y ahora podían estar juntos adorando al Señor. Ese es el propósito de Dios cuando la paz comienza aquí en el corazón. La religión, quiero decirles una cosa, por eso no creemos en la religión. La religión es la que cambia al ser humano externamente y le cambia su forma solamente de pensar. Solamente piensa en esto y ya va a cambiar todo. No, Dios comienza el cambio desde el corazón. Y cuando una persona abre su corazón a Jesucristo, entonces el cambio de una persona comienza internamente y solo Dios, eso se llama el nacer de nuevo. Entonces una persona tiene el deseo de las cosas de Dios, anhela adorar a Dios, anhela caminar con Cristo Jesús, anhela conocerle más. Para el pueblo de Dios quedaba un reposo, y de ese reposo les va a hablar. El versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mi pregunta es, cuando Dios creó el universo, ¿Dios se cansa? ¿Se cansa Dios de hacer algo? No, Él es creador del universo. A través de Él existen ustedes, existo yo, existe todo lo que vemos. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Él hizo de las cosas invisibles, hizo lo visible. Dios los ha creado y ha creado al ser humano con un propósito, de que haya una relación íntima con Dios. Ahora, el que Dios haya reposado, ellos debieron haberse preguntado, falta algo. Ya estamos en la tierra prometida, ya estamos en Israel, pero nos falta algo. Y aquellos hebreos cristianos habían recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero estaban recibiendo presión de la religión judía de volver otra vez a las mismas tradiciones de antes. Ahora había descanso en Cristo Jesús. Tenían descanso en el Señor y estaban queriendo otra vez volver a lo mismo. Vean el versículo, de nuevo, el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya estaban en la tierra prometida.
Ya habían recibido a Cristo Jesús. Entonces no quería que cayeran en la desobediencia, que cayeron aquellas personas que no le creyeron a Dios, que los iba a introducir en la tierra prometida. Es como recuerdan cuando alguien nos habló de Cristo Jesús. Yo conozco de Cristo Jesús, no me tienes que hablar. Lo conocíamos aquí. Y hay muchas personas que si ustedes le preguntan, la mayoría de las personas conocen a Cristo. ¿Saben dónde? Aquí, en sus mentes. Aquí en sus mentes le conocen, pero no le conocen de corazón. No han abierto su corazón a Cristo Jesús. Y cuando ustedes le dicen si conocen a Dios, la forma en que hablan muestra que no conocen a Dios. La forma en que se comportan muestra que no conocen al Señor Jesucristo, que no hay una relación íntima con Cristo Jesús. Jesucristo mismo le dijo, dice en su palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién nos da el descanso? Cristo. Llevad mi yugo, dice, sobre ustedes, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Es una promesa de Dios. Es una promesa del Señor. El Señor vino a darnos ese descanso. Él es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. El verdadero descanso es estar al lado del Señor que nos ha creado con un propósito para su gloria y alabanza. Vean de nuevo allí, dice, porque el que ha entrado en su reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, dice, también ha reposado de sus obras. ¿No es cierto que antes tratábamos de hacer las cosas de nuestras propias fuerzas? Voy a ser el mejor esposo que pueda haber. A lo mejor las mujeres, voy a ser la mejor esposa que pueda ser. Voy a ser la mejor madre que pueda ser. Y de repente en algo fallaba. Eso le va a agradar a Dios. Sin Cristo no se puede hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Él viene a ayudarnos. Él vino a ayudarnos a ser las personas que es imposible ser en nuestras propias fuerzas. Por eso no se trata de religión. La religión transforma a una persona por fuera. Dios vino a transformarnos desde adentro hacia afuera. El cambio comienza desde adentro hacia afuera, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Quiero que noten el versículo 9 ahí de nuevo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en este periodo de días, algunos dicen, como quieran que sean, yo creo que eran literales, días literales, es decir, Dios creó perfectamente todo y descansó el día para poder contemplar el trabajo perfecto y glorioso que Él había creado. También un día nosotros también solamente reposaremos al lado del Señor contemplando la obra perfecta que Él hizo en nuestras vidas y en la vida de otros eternamente. Hasta ahorita trabajamos, amén. Pero un día reposaremos de esa obra. Y escuchen esto y pongan atención en esto. Cualquier persona en este tiempo que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, cualquier persona que recibe a Jesús y pasa a su presencia, descansa de las obras que trató de hacer en sus propias fuerzas para Dios. Y ahora ve la obra completa. Pablo les dice a los colosenses, ustedes son, dice, ustedes son mi gloria, mi corona. ¿Por qué? Porque ve la obra de ellos. Vean el versículo de nuevo, el versículo
12, vayan ahí conmigo al 4:12, Hebreos 4:12. Esas palabras, versículo 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante lo que la palabra del Señor hace. Solamente la palabra del Señor tiene el poder para poder ver los corazones y mostrar los corazones tal como son. Tal como son. Una persona puede maquillar y esconderse detrás de apariencias. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Pero en su corazón, estarse consumiendo. Por eso no hay estudio humano que conozca el corazón. Solamente Dios conoce el corazón y Dios revela el corazón a través de su palabra. A través de su palabra. Quiero decirles, la palabra de Dios manifiesta todo lo que somos. En cierta ocasión, un hombre en el estado de Nueva York, un hombre que había sido exitoso en los negocios, tenía una familia ejemplar, bueno, al menos eso parecía, decidió vivir su último día. Y él dijo, voy a vivir mi último día, pero este día voy a vivirlo lo mejor que se pueda vivir. ¿Qué hacen los que viven mejor la vida? Bueno, pues he escuchado que van a la iglesia. Y ese día decidió ir a la iglesia. Y cuando estaba ahí, dice, después de todo eso, había perdido a su familia, había perdido sus negocios, había perdido todo, no tenía nada. Y dice, voy a vivir mi último día y después de eso se iba a quitar la vida. Era el último día en que viviría. Ese día llegó a la iglesia y cuando llegó a la iglesia, la palabra de Dios que estaba siendo predicada, dijo aquel hombre que estaba ahí que el Señor quería manifestarse a los corazones de cada persona. Si que abrían su corazón, tendrían vida eterna. Si no abrían su corazón, se perdían eternamente en un lugar llamado infierno y estarían eternamente en el infierno. Aquello movió a aquel hombre. Y cuando menos pensó, el Espíritu de Dios lo había convencido para que pudiera entregar su corazón al Señor. Y cuando hicieron la invitación para recibir a Cristo Jesús, se paró, pasó al frente y recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Años más tarde, aquel hombre, historia real, años más tarde, Dios empezó a obrar desde aquel día de una manera especial. Dios le quitó el deseo del suicidio. Se iba a matar aquel día. Había decidido vivir su último día. Había perdido todo. Pero ahora había recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que Dios comenzó a obrar en su corazón. Y después Dios restauró su familia. Lo restauró en sus negocios, a tal grado de que llegó a ser uno de los negociantes más grandes de Nueva York. Ahora conocía a Cristo Jesús. Había encontrado el propósito, había encontrado el reposo para su alma, Cristo Jesús, el Señor. Cuando Dios nos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y noten, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Saben lo que significa? Los romanos cargaban, eran los únicos soldados que cargaban esta espada cortita de dos filos. Y eran entrenados como para poder usarla de diferentes formas. De cualquier forma cortaba esta espada. Pero la palabra de Dios nos dice que la Biblia, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de filos. Dice que penetra ¿hasta dónde? ¿Saben lo que es el alma? El alma es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Yo no soy igual a otra persona, aunque haya otro igualitito en el mundo a mí. O a lo mejor igualitito a usted. Cada alma es diferente. Dios no hizo moldes de galletitas, ¿amén?
Cada persona es diferente. Por eso, padres de familia que están aquí, no traten de dirigir a los niños, a sus hijos, de la misma forma que dirigen a uno del otro. Dependemos de Dios para poder dirigir a nuestros hijos. Amén. Cada niño es diferente. Cada niño es diferente. No pueden ponerlo igual y decir, usted tiene que pensar igual que los demás. No, no tenemos que pensar igual. Cada uno es diferente. Dice que ese es el alma, parte del alma, nos muestra quiénes somos verdaderamente. Dice, y el espíritu, y entra a lo más profundo del hombre, el espíritu, el corazón y las coyunturas, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones ¿de quién? Del corazón. Una vez más se los digo, podemos aparentar cualquier cosa. ¿Estás muy feliz? Sí, estoy muy feliz. ¿Verdaderamente lo está? ¿Tiene gozo? ¿Está seguro? ¿Cómo se siente ahora? ¿Está seguro de que si un día el Señor lo llama va a ir al cielo? ¿Está seguro de ello? ¿Tiene esa seguridad? Quiero que noten algo más, el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Un día cada ser humano estará delante del Señor. Pablo les dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y no se refiere solamente a la palabra que les está hablando, sino a todo el Antiguo Testamento en el cual estaban familiarizados ellos. Era inspirada por Dios. Hablaba y discernía y mostraba lo que verdadero corazón era. Quiero que veamos los últimos versículos. Versículo 15. El 14, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Saben qué es lo que hacían con aquellos cristianos hebreos o judíos? Ellos tenían que pasar al frente en las sinagogas y renunciar a Cristo Jesús y aceptar su religión de ellos. En otras palabras, pasaban a los hijos enfrente, junto con toda la familia, y decían, renuncio a Jesucristo. Ponían algo rojo abajo y lo pisoteaban, diciendo, hoy vuelvo a lo de antes y no creo más en Cristo el Mesías. Por eso le dice, retengan. ¿Qué dice? Su profesión. Cuando alguien recibía a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿saben qué empezaban a hacer los demás? A señalarlo. ¿Recuerdan cuando recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Que los empezaron a señalar, incluso a lo mejor sus familias. Oh, ahora eres muy santito. En el trabajo, ¿no? Ah, eres muy santita. Oh, ¿desde cuándo acá? Increíble la manera en que empezaron a burlarse. Incluso en los trabajos. En los trabajos ustedes pueden hablar de cualquier cosa, menos de Cristo Jesús. En cuanto hablan de Cristo Jesús, empiezan a señalarlos. No se avergüencen de conocer a Cristo Jesús y de confesar a Cristo Jesús donde quiera que estén. Porque es el ser más maravilloso, el que los creó con un propósito. Van a ser señalados por los demás. Ellos tenían, dice la palabra, que Pablo les dice, retengan la profesión que hicieron. Cuando una persona recibía a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya no lo ocupaban como trabajador. Es algo parecido como lo ridículo hoy en día que está de las personas que están despidiendo por la vacuna que no es vacuna. Lo ridículo que hay. Una persona tiene un valor no por lo que tiene, amén.
sino por ser una persona nomás. Es una persona creada a la imagen de Dios. Amén. Una persona tiene el valor no por lo que el gobierno dice que tiene, es porque Dios ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así que usted respete a las demás personas por quien son. No por lo que los demás le dicen, por quien son. Vean el versículo que sigue. El versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado, ¿en qué? En todo. El Padre Nuestro dice algo interesante. Entre ellos dice, líbranos ¿de qué? De tentación. No nos dejes caer en tentación. Constantemente estamos siendo tentados. Amén. No seas tan religioso, no seas tan radical. La Biblia dice que debemos de serlo. Amarás a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que nos dice Dios. Pero alguien dice, no tienes que ser tan así. ¿A quién le hacen caso? ¿A un hombre o a Dios? No importa lo que el hombre diga. Es lo que dice la palabra de Dios. No importa, esa persona no va a dar cuentas por ustedes. Cristo es el sumo sacerdote, el que está intercediendo por ustedes en el cielo. Y eso es algo maravilloso. Vean el versículo 16. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Cristo Jesús fue perfecto, vivió una vida perfecta. No hay ser humano que ha vivido una vida perfecta. A lo mejor dirán ustedes, sí, yo conozco a alguien que es perfecto. No, nadie es perfecto. Todo el hombre es pecador. Pero aunque sea encargado de una iglesia, todo hombre es pecador. Todos hombres necesitamos a Cristo Jesús. El único perfecto es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Vean el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. ¿Saben lo que significa gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. No se merecen. No nos merecemos nada de Dios. Dios quiere dárnoslo a través de su Hijo Jesucristo. Así que cuando la palabra de Dios nos habla, como dice en el versículo 12 hasta el 16, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios nos está hablando y Dios quiere entrar en el corazón. Él va a tocar la puerta y va a decir, déjame entrar en tu corazón. Él está a la puerta tocando para poder dar vida eterna. La persona decide si le abre a Cristo o no le abre su corazón. Escuchen esto, la palabra de Dios tiene el poder para ablandar el corazón duro o endurecerlo más. Según responda el hombre, según responda la persona. En Éxodo capítulo 7, 8, 9, 10 y 11, en esos 5 capítulos, nos muestra algo bien interesante y nos muestra y nos dice que Faraón endureció su corazón. Dice 7 veces dice que Faraón endureció su corazón para no dejar ir al pueblo de Israel a adorar a Dios. Y 5 veces, las últimas 5 veces las dice, y Dios endureció su corazón. Cada vez que usted escucha que Jesucristo quiere entrar en su corazón y dice, eso no es para mí. Eso no es para mí. Cada vez que usted hace eso, su corazón no se ablanda, se endurece más. Y por eso dice 7 veces, y Faraón endureció su corazón y no escuchó a Dios para dejar ir al pueblo de Israel a adorarle. Entonces,
Las otras 5 veces dice Dios, honro tu decisión. Tu corazón queda duro. No serás salvo. Dios permite y trae la palabra de Dios. La palabra de Dios, quiero que vayan conmigo y con esto terminamos. Marcos capítulo 4. El Evangelio de Marcos capítulo 4. Hay algo bien interesante en lo que es la palabra de Dios. Miren el poder que tiene la palabra del Señor. Vean el versículo 13. Lo voy a parafrasear solamente. Ustedes lo pueden leer. Dice el sembrador. Dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador, el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos que se siembra la palabra, pero después de que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo, el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa. 4. Dice que el sembrador sale, siembra la semilla y cae en el camino, y vienen los pájaros y se la comen. Otra cae entre piedras y sale luego, pero no tiene suficiente tierra, y sale el sol y la seca. Otra cae, dice, sobre las hierbas, sobre los espinos, y crece, pero los espinos crecen más que ella y la ahogan. Y otra cae sobre buena tierra, dice, y da, vean con lo que dice, y da fruto de 30 y 60 y 100 por uno. Un grano, imagínense. Un grano da 30 granos. ¿Fue los que sembraron en qué? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice Hebreos, es más cortante que toda espada de dos filos. Y algunos, así como el sol, ablanda la mantequilla, pero endurece el barro, según la persona decida escuchar a Dios. Termino con esto. Nuestro gran sumo sacerdote, como dice Hebreos capítulo 4, intercede por nosotros. Fue tentado en todo y se compadece de nosotros, y nos acercamos ante el trono de gracia y de misericordia. Amén. Así que cuando venimos con pecados y le decimos, Señor, le he fallado, perdóneme. Nos sucede igual que aquella mujer que fue sorprendida en adulterio en el Evangelio de Juan. Dice que la trajeron y le dijeron, esta mujer cometió adulterio. Todos la señalaban. Todos la señalaban. Todos tenían la piedra lista para poder apedrearla. Y dice que el Señor se agachó. Dinos algo, Señor, le decía a la gente, dinos algo. ¿Qué es lo que debemos hacer? La ley dice que debemos de matarla. Es como cuando alguien peca y lo empiezan a señalar. Cuando ellos se señalan a alguien, no se dan cuenta que 3 dedos los están señalando a ellos. Son más culpables ellos que las personas que señalan. Y el Señor dice que se agachó y empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribía? No sé. Dinos, Señor, ¿qué dices tú? Dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El Señor vino a tener misericordia de las personas que estaban siendo acusadas. Él es la solución del corazón. Él es la solución. Él es el perdón de pecados. Y de ahí dice la palabra de Dios, que se quedó Jesús con ellas solas. Y le dijo, nadie te ha condenado. Todos empezaron a tirar la piedra. Sabían que tenían pecado.
Y le dijo, nadie te ha condenado. ¿Quién te ha condenado, mujer? Nadie, ni yo tampoco. Ve y no peques más. Lo que le quería decir es, de aquí en adelante, hija, yo voy a ayudarte. De ahí entró en su corazón. Por eso la Escritura dice que los publicanos y los pecadores van delante en el reino de Dios. Son aquellas personas que dicen, Señor, soy pecador. Aquellas personas que se sienten justas y buenos. Yo no soy malo. Es lo más peligroso que puede haber. Todos necesitamos de Cristo Jesús, ¿amén? Amén. Acerquémonos pues a la gracia de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, los últimos versículos. Sabiendo que tenemos un sumo sacerdote. Cristo Jesús, dice Hebreos. ¿No dice un sumo sacerdote? Hoy en día no necesitamos que nadie interceda por nosotros para ir a Dios. Es a través de Cristo Jesús. Un ser humano no puede salvar a nadie. Una vez más lo digo. Una iglesia no salva a nadie. Es Cristo el que salva. Es Cristo el que salva cuando esa persona se arrepiente de sus pecados y recibe el regalo de Dios que es en Cristo Jesús.